Hola, buenas tardes. En esta grabación voy a hacer del examen de diseño de investigación y análisis de datos de este curso 25-26, el correspondiente a la primera semana, ¿vale? A petición de alguno de los alumnos que no os habéis presentado en esta primera convocatoria y que tendréis que presentaros en septiembre, ¿vale? Como siempre sabéis que hay tres situaciones, en eso ya ni me paro, pasamos bastante rápido, como siempre los aciertos por 0,4, los errores por 0,2 restando, un menos que lleva adelante como veis, y en la situación 1, pues lo que me aparece es, como tradicionalmente ocurre, sobre dos grupos de una población, tengo dos muestras de una de cada uno de los dos grupos y al final lo que voy a tener que hacer es dirimir. Siempre van a preguntar algo relacionado con alguna de los dos grupos y posteriormente siempre va a desembocar en ver si existe o no una diferencia significativa a partir de los datos obtenidos de la muestra entre algún parámetro poblacional de cada uno de los dos grupos. Situación 1, bastante sencillita, solamente hay que ver el poco espacio que ocupa. Me dice que una psicóloga quiere analizar si existen diferencias en el nivel de estrés entre profesores de primaria y profesores de secundaria. Pues simplemente en el primer párrafo ya me han dejado claro cuál es el objetivo del estudio. Me dicen que se ha medido el nivel de estrés, esa sería la variable, en una escala que va de 0 a 100 en los dos grupos, de 25 participantes cada uno. Es decir, tengo una muestra de 25 en cada uno de los dos grupos y los valores que aparecen en la tabla, como me informan, son de la media muestral y de la cuasi varianza. Cuasi, siempre que olvidéis la palabra cuasi o insesgada, estamos hablando de n-1, es decir, ese cuadrado n-1 es lo que me dan. Asumiendo que se cumplen los supuestos necesarios para llevar a cabo un análisis o un contraste paramétrico tomando como un nivel alfa de 0,05, sabéis que ese sería el equivalente a un nivel de exigencia, un nivel de confianza de 0,95, conteste a las siguientes preguntas. Antes de pasar, y tal y como os decía, lo que he subrayado ahí, en el primer párrafo me dicen qué es lo que yo pretendo averiguar, que es fundamentalmente si existe alguna diferencia entre el profesorado de primaria y el profesorado de secundaria en relación con el nivel de estrés, que es la variable que estoy midiendo y sobre la cual me dan los datos o los estadísticos relacionados con la muestra. He obtenido de la población una muestra de cada uno de los grupos, profesores de primaria grupo 1, profesores de secundaria grupo 2, y sin más preámbulos, vamos a pasar a responder a las diferentes preguntas. La primera que nos dicen es que si podemos concluir que la media poblacional en la escala de estrés para los profesores de primaria es superior a 50 puntos. Fijaros que para los profesores de primaria en la muestra el valor obtenido es de 58, que está aparentemente por encima de 50. Vamos a ver si a partir de esa muestra yo puedo llegar a la conclusión de que la media, no en la muestra, que lo es evidentemente mayor que 50, sino en toda la población si la media del estrés es superior a 50 puntos. Vale. Siempre sabéis que lo que yo pretendo averiguar o demostrar es la hipótesis alternativa, por lo tanto la hipótesis alternativa es que la media del profesorado de primaria es mayor que 50 puntos y la hipótesis nula es la antagónica o la contraria, pues mayor que 50, menor o igual que 50, con una salvedad que muchas veces siempre cuento y es que cuando la hipótesis nula, perdón, cuando el contraste es sobre la igualdad de algún parámetro poblacional, siempre el distinto lo tiene que llevar la hipótesis alternativa. Es decir, la hipótesis alternativa nunca puede ser un igual. Un igual estricto puede ser mayor, mayor o igual, lleva un igual pero acompañado del mayor, menor, menor igual o distinto pero nunca un igual. En el caso que nos compete, ese sería el contraste que tendría que llevar a cabo. Es un contraste unilateral derecho y a efectos de calcular el estadístico muestral, con la muestra que yo tengo, puesto que se desconoce la varianza poblacional, esta es la manera de calcular dicho estadístico de contraste basado en una T de Student, como veis, con n-1 grados de libertad. Para calcular el estadístico del contraste tengo todos los datos que necesito, el valor de la media muestral menos el valor de la media poblacional, fácil no confundirse, porque sabéis que siempre las letras latinas hacen mención a estadísticos muestrales, no confundir con el que hace mención a la población. 50 el de la población, el de la muestra 58. 58 menos 50 y la pregunta es, ¿cuál de las dos cojo? Pues me voy a adecuar a lo que me dan. Ya lo dijimos antes que lo que me daban es la cuasi varianza, con lo cual voy a utilizar esta fórmula, la del medio. Donde pone Sn-1, pues sería la raíz de 64, donde pone raíz de n, pues sería la raíz de 25. Si hacéis las cuentas con mando la calculadora, veréis que el resultado es que el estadístico vale 5. Si tuviese mucha prisa, podría pasar directamente a la siguiente pregunta, puesto que la única respuesta que es compatible con t igual a 5, como veis, es la B. No obstante, voy a aprovechar para calcular lo que es la P, el P-valor o el nivel crítico, y aprovecho en esta primera cuestión
para explicaros, hombre, todo el mundo doy por hecho que lo sabéis, cuál es la filosofía de un contraste de hipótesis. Fijaros que el contraste es unilateral derecho, me fijo en la hipótesis alternativa, que es la del investigador, unilateral derecho, apunto hacia la derecha, voy a tener una zona gorda de seguridad, zona de aceptación de la hipótesis nula y una zona pequeñita, en este caso la probabilidad sería de 0,05, lo he marcado aquí hacia la derecha, esta probabilidad desde este valor, valor crítico, que es como se llama hacia la derecha, sería 0,05, y lo que tengo que tener claro es que eso significa que si el estadístico del contraste me cayese en la parte de la izquierda, no habría evidencia estadística para poder asumir que la varianza, para poder rechazar la hipótesis nula. Mientras que si cayese en la parte de la derecha, habría evidencia estadística para rechazar la hipótesis alternativa y quedarme con la hipótesis que yo quiero demostrar. Es decir, que siempre lo que yo quiero demostrar lo hago por rechazo de lo contrario, por rechazo de la hipótesis nula. Desde la otra perspectiva, que es lo que aquí me plantea, porque fijaros que para delimitar la zona de aceptación de la zona de rechazo, aquí habría un valor que se llama valor crítico, como sabéis, y a partir de él podría decidir. Viendo las opciones de respuesta, fijaros que todas me hablan en el caso posible de tengo que determinar el p-valor, por lo que voy a hacer es determinar el p-valor. Para determinar el p-valor es la probabilidad que queda por encima, es decir, hacia el extremo, hacia la derecha, en relación con el estadístico muestral. Y comparar este valor con alfa. El test será significativo si p es menor que alfa, que es lo que yo he supuesto que va a ocurrir en el dibujo, ¿vale? Es decir, que yo en este dibujo estoy suponiendo que la t va a caer en la zona de rechazo. Cuando el test es significativo es cuando p es menor que alfa. ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a calcular el valor de p. Me voy a la TD Student con 24 grados de libertad, la voy recorriendo con la esperanza de encontrar el 5, fijaros que el 5 no aparece, el último valor que aparece es 2.797, fijaros que si me voy hacia arriba la probabilidad que se acumula hasta él, fijaros que la sombra en la que se acumula hasta él sería 0.995, por lo que la que queda por encima sería 0.005. ¿Qué puedo yo entonces ver? Digo ver porque evidentemente se ve que P es menor que 0.005. Y esa es precisamente la respuesta compatible con la opción B. El estadístico del contraste vale 5 y P es menor que 0.005 y por tanto menor que alfa, por lo que el test es significativo. ¿Qué podemos concluir entonces? Pues que efectivamente que la media es superior a 50 puntos. ¿Vale? Bien. Segunda pregunta, ¿podemos concluir que la varianza poblacional en la escala de estrés para los profesores de primaria es igual a 64 puntos? Bueno, vuelvo a jugar con la misma muestra. En este caso me remito a lo que os conté antes, siempre que tenga que ver si un determinado parámetro poblacional es igual que un valor, es el igual siempre se lo lleva a la hipótesis alternativa, la hipótesis nula, con lo cual la hipótesis alternativa sería que la varianza del profesorado de primaria es distinto de 64, hipótesis nula que la varianza del profesorado de primaria es igual a 64. Por lo tanto, estamos ante un test bilateral. Cuando yo tengo que determinar el estadístico del contraste jugando con esa muestra para la varianza, tengo que utilizar, tal y como veis, puesto que la n no es mayor que 100, tengo que utilizar el estadístico basado en la g cuadrado según la fórmula que ahí aparece y que es la que vamos a aplicar a continuación. ¿Cuál de las dos fórmulas utilizo? ¿La de la izquierda o la de la derecha? Pues de nuevo la de la derecha, porque lo que me dan es la cuasi varianza muestral. Utilizo la de la derecha, n-1, que sería 24, por la cuasi varianza del grupo del profesorado de primaria, que es 64, entre 64. Pues ni que coger la calculadora. El 64 multiplicando entre 64 dividiendo, que sería 1, 24 por 1 es 24. Por lo tanto, el estadístico del contraste valdría 24 y lo que tengo que hacer es calcular cuál es el nivel crítico o p-valor. Fijaros que ahora habría dos opciones de respuesta compatibles con g cuadrada igual a 24, que serían la A y la B, y lo que tengo que hacer es determinar la probabilidad que queda hacia el extremo. Una precaución que tengo que tener es que cuando el contraste es bilateral, aquí hay un distinto, la probabilidad que voy a calcular es el nivel crítico dividido entre 2, P medios. Por lo tanto, para determinar P tendré que multiplicarlo por 2. Cuidado con eso, cuando el contraste es bilateral, la probabilidad que voy a calcular es la mitad del nivel crítico, la que queda por encima del estadístico del contraste. Bien, ¿qué hago para ello?
Por lo mismo que antes, cojo un agi cuadrado con 24 grados de libertad con la esperanza de encontrar el valor 24. Fijaros que en este caso cuando voy avanzando no lo encuentro, pero encuentro dos valores que lo acotan, este por defecto y este por exceso, que son los dos que he marcado aquí. El uno que se queda corto y el otro que se pasa, ¿vale? 24. Este se queda corto y este se pasa. ¿Qué observo yo? Pues que la probabilidad que queda por encima de 15.6587, si voy hacia arriba, fíjate que la probabilidad que se acumula hasta él es 0.100, por lo tanto la que queda por encima sería 0.900. 0.100 sería este trozo de aquí, la que queda por detrás. Por encima, por tanto, 0.900. Y si me voy al siguiente, que es 33.1962, y voy hacia el lado alto de la columna, la probabilidad que se acumula hasta él, toda esta que te estoy señalando, sería 0.9. Por lo tanto, la que queda por encima sería 0.100. ¿Qué es lo que yo observo entonces? Pues que P medios está por encima de 0.100 y como mucho vale 0.900. Fijaros que en este caso lo que me interesa es acotarlo por superiormente, es decir, ¿está encima de qué valor? Pues P medios está por encima, P medios está por encima de 0.100. Por lo tanto, P es mayor que 0.200. Si esto lo multiplico por 2, sería mayor que 0.200. Conclusión, en este caso P no es menor que alfa, no es menor que 0.05, puesto que es mayor de 0.200. El test en este caso no es significativo, por lo que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula. El dibujo tendría que corregirlo porque a la vista de lo que acabo de obtener, el estadístico caería en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Por lo tanto, lo que yo tengo que concluir es que la varianza poblacional del profesorado de primaria es igual a 64 porque P es mayor que 0.20. Tercero, para poner a prueba la hipótesis de que la población son iguales las medias en la escala de estrés entre el profesorado de primaria y el profesorado de secundaria, fijaros que ahora ya tengo que comparar los dos grupos, ya os lo decíamos al principio, en este caso desemboca en comparar la media. ¿Cuál sería la hipótesis nula que tenemos que formular? Pues por tercera vez lo decimos, siempre que tenga que comparar, llevar a cabo un constante de hipótesis y aparezca un igual, el igual siempre se corresponde con la hipótesis nula. Por lo tanto, la hipótesis nula sería que la media del profesorado de primaria es igual que la media del profesorado de secundaria y el distinto, de nuevo contraste bilateral, lo llevaría a la hipótesis alternativa. Observando las tres opciones de respuesta que me dan, la correcta evidentemente es la A. Cuarta pregunta, antes de llevar a cabo el contraste de hipótesis mencionado en la pregunta anterior, es decir, sobre la igualdad de las medias en los dos grupos, se comprueba si se puede asumir la igualdad de varianzas poblacionales en la escala de estrés entre el grupo 1 y el grupo 2. ¿Cuál es la conclusión a la que se llega? Pues eso es lo que tengo que hacer. Vuelvo a decir lo mismo, quinta vez, siempre que vaya a haber un contraste para ver si existe una igualdad entre dos determinados parámetros poblacionales, el distinto se corresponde con la hipótesis alternativa. Hipótesis alternativa, pues, que la varianza del profesorado de primaria es distinto que la varianza del profesorado de secundaria. Hipótesis nula que es igual. Para resolver un contraste sobre la igualdad de la varianza de dos grupos, trabajando con las dos muestras que son independientes. ¿Por qué las dos muestras son independientes? Pues evidentemente porque los individuos que la forman o las constituyen son independientes los unos de los otros. No hago pasar los mismos individuos por las dos situaciones experimentales. No, en un grupo tengo profesorado de primaria y en otro grupo tengo gente distinta, profesorado de secundaria. Muestras independientes. La manera de calcular para las dos varianzas, esta es la manera de calcular el estadístico del contraste. Fórmula bien simple, sería la cuasi, el piquito este sabéis qué significa cuasi, la cuasi varianza del primer grupo entre la cuasi varianza del segundo grupo. Yo voy a coger el primer grupo siempre el que tenga mayor varianza, podría hacerlo al revés, dividiendo 64 entre 36 me queda 1.778. Lo que he puesto ahí en rojo es que si lo hiciese al revés, podría considerar como el primer grupo el de secundaria y como segundo grupo el de primaria. En este caso la varianza, el estadístico del contraste que me saldría es 0.563. Vale. Como el contraste es bilateral, pues lo que voy a hacer es calcular cuáles son los dos extremos, los dos valores críticos, que es como se llaman, que definen la zona de aceptación de la hipótesis nula. Es decir, cuáles son estos dos valores, los que determinan o limitan la zona donde si cae el estadístico del contraste no podré rechazar la hipótesis nula. Tengo que utilizar, tal y como veis en el formulario, la propiedad recíproca de la distribución f de Snedeker-Fisher, que ahí aparece,
y que os voy a explicar en la siguiente diapositiva. Vale. Lo primero que voy a hacer es calcular el valor de la derecha. Fijaros que el valor que se acumula hasta el de la derecha no es 0,95, cuidado, es hasta el principio 0,975. Eso sale de hacer 0,95 más 1 menos 0,95 dividido entre 2, la mitad de lo que queda fuera. 0,975. Los grados de libertad son 24 y 24, pues los que más se acercan son 20 y 20. Y el valor crítico correspondiente me queda 2,464. ¿Qué tendría que hacer para calcular el de la izquierda? Cuidado que no es simétrica, ¿eh? Si se me calienta el paladar diría que este es menos 2,464. Así sería con una z o con una t de student, que son variables simétricas. En este caso tengo que calcular la propiedad recíproca que antes os decía, y lo que tengo que hacer es cambiar los grados de libertad, ¿vale? Fijaros que aquí veis que han cambiado. En vez de N1, N2, pues aquí pone N2, N1. Tendría que cambiar los grados de libertad, en este caso cuando los cambio me queda igual, 20, 20. Y lo que tendría que hacer es buscar, una vez que he cambiado los grados de libertad, igual que antes el valor de la f, obviamente me queda el mismo, y hacer el inverso, que no es lo opuesto, el inverso, 1 entre 2464, 1 entre el valor de la f que se obtiene cuando cambio los grados de libertad. Si hacéis la cuenta, me queda que el extremo o el límite de la izquierda es 0,406. Por lo tanto, ya tengo que la zona de no rechazo de la hipótesis nula va de 0,406 a 2,406. Como quiera que el estadístico del contraste valía 1,778, la conclusión es que no hay evidencia estadística para poder rechazar la hipótesis nula. Conclusión, pues que la media del la variabilidad o varianza del profesorado de primaria es igual que la variabilidad del profesorado de secundaria. Por lo tanto, la respuesta correcta, viendo las opciones de respuesta, es la C. Se asumen varianzas poblacionales iguales, puesto que el estadístico del contraste, que es 1,778, es menor que el valor crítico F de la derecha, 2,464. A mí me sale 2,464. Sí, he puesto 406, aquí debería poner 464. Bien, es cierto, lo voy a corregir. Me da mucho cocoria eso. Aquí sería 2,464, ¿vale? Y continuamos. Vale, seguimos avanzando. Respuesta correcta, la C. Quinta. El valor absoluto del estadístico del contraste y el nivel crítico obtenidos al estudiar si existen diferencias en las puntuaciones medias en la escala de estrés entre profesores de primaria y de secundaria valen aproximadamente, bueno, pues lo que me preguntan es que cuánto valdría el estadístico del contraste para comparar si existe o no diferencias entre las medias de los dos grupos. Tengo que tener claro que, de nuevo, puesto que el contraste es sobre la igualdad o diferencia, me da igual decir una cosa que la otra, de la media de dos grupos, de la igualdad de la media de los dos grupos, el igual lo tiene que llevar la hipótesis alternativa. Estas serían las dos hipótesis del contraste, y de las dos opciones, si me voy con dos muestras independientes, tengo que irme a la opción de asumiendo varianzas poblacionales iguales, que es justamente lo que he visto que tengo que asumir en el problema anterior. Esta sería la manera de calcular el estadístico del contraste. Como siempre os digo en clase, la primera vez que veis esta fórmula da un poco de cocorio, de miedo. Tengo aquí todo lo que necesito, ¿eh? Es bien fácil, más fácil de lo que parece. Sustituyendo me queda que el estadístico del contraste vale menos 3, me voy a las opciones de respuesta y uno se queda un poco descolocado. Pero es que hay algo que no he leído, el valor absoluto. Por recordar que el valor absoluto es, cuando es negativo, como es el caso, coger el recíproco, el opuesto positivo, es decir, 3. Por lo que la respuesta correcta sería la C. El estadístico del contraste vale 3. Si fuese muy rápido pasaría a la pregunta 6. Voy, no obstante, a calcular, igual que antes, el p-valor o el nivel crítico. T igual a menos 3, os repito lo de antes. Me voy hacia el extremo más cercano, en este caso hacia el de la izquierda, teniendo en cuenta que la probabilidad que voy a calcular es la mitad, contraste bilateral, P medios. Cuando voy a utilizar una t de student y el valor correspondiente que me ha salido es negativo, acto reflejo cojo el positivo, t igual a 3. Y calculo la probabilidad, en este caso hacia la derecha. Evidentemente que es la misma. La t es una distribución que es simétrica, la misma probabilidad es la que queda por encima del 3 que la que queda por detrás del menos 3. De una manera o de la otra podría calcular la mitad del nivel crítico. Obviamente voy a hacerlo de esta segunda, puesto que en la distribución t de student con la tabla que yo tengo solamente vienen valores positivos. ¿Qué es lo que hago?
me voy a los grados de libertad, que son N1 más N2 menos 2, 25 más 25, 50, menos 2, 48. La más cercana es 50, me voy recorriendo los valores que me quedan con la esperanza de que me saliese el valor justamente que yo ando buscando, el valor 3. El valor 3 no aparece, el último se queda corto, que es 2.678. Si miro hacia arriba, la probabilidad que se acumula hasta él es 0.995, por lo tanto la probabilidad que queda por encima sería 0.005. Voy a hacer una parada, porque aquí estoy viendo que ahí debería poner 0.995, ¿vale? No lo voy a cambiar aquí, pero aquí, si me voy a la siguiente diapositiva, vale, no, está bien, está bien. Creía que estaba mal la diapositiva. Desde la diapositiva actual, sí, 0.95 es hasta este valor, ¿vale? Y justamente por encima del 2.678, lo que queda es 0.005. ¿Qué observo? Pues que P medios, la mitad del nivel crítico, es menor que 0.005. El 2 pasa multiplicando, por lo tanto P sería menor que 0.010. Conclusión, si P es menor que 0.010 y alfa es 0.05, P es menor que alfa, sí. Por lo tanto, el test es significativo, por lo que puedo asegurar que existe una diferencia significativa entre la media de los dos grupos. En la pregunta 5 lo único que me pregunta es el valor del estadístico del contraste y p-valor, justamente lo que he obtenido. El valor del estadístico del contraste en valor absoluto vale 3, puesto que es menos 3, y la p es menor que 0.01. Respuesta correcta, la C. Pregunta 6. El tamaño del efecto asociado al estadístico del contraste al que hace referencia la pregunta anterior es igual a 0.85. Por lo que, de acuerdo con Cohen, este valor indica que la magnitud del efecto es pequeña, mediana o grande. ¿Qué tengo que saber? Hombre, lo primero es que el tamaño del efecto lo que marca es la diferencia que existe en la población entre los dos grupos. En la población. El estadístico de Cohen lo que me permite a mí es llevar a cabo una estimación de esa diferencia y utilizar como tres criterios. Hasta 0,20 lo que se dice que la diferencia es pequeña, hasta 0,50 es media y a partir de 0,80 se dice que es large en inglés, es decir, grande en castellano. Como quiera que me dicen que el estadístico del contraste vale 0,85, lo que yo puedo afirmar es que la diferencia en la población entre la media de los dos grupos va a ser grande. Entre los dos grupos va a haber una media no solamente sino significativa, sino grande. Bien. 7. Tras examinar los resultados obtenidos en las preguntas 5 y 6, ¿qué es lo que podemos concluir? Bueno, pues lo tenemos todo. La opción correcta, evidentemente, es la B. Para un nivel de confianza del 99%, uno diría, oye, 99%, yo antes lo hice al 95%, ¿no? ¿Cómo lo resuelvo yo cuando me piden ahora para el 99%? La pregunta es, ¿tengo que volver a repetir todo? Pues afortunadamente no. Fijaros que lo que yo obtuve es la primera fila. Para un nivel de confianza del 95%, pues el nivel de significación sería 0.05, el nivel crítico que lo obtuve antes es P menor que 0.010 y la pregunta es, ¿para el nivel de confianza del 95% es significativo? Sí, porque P es menor que alfa. Por lo tanto, la decisión es que la media del profesorado de primaria es distinta que la media del profesorado de secundaria. ¿Qué ocurre ahora si cambia un nivel de exigencia del 99%? Pues lo que cambia es que el nivel de significación pasa a ser de 0.01. Y la pregunta es, ¿sigue siendo P menor que 0.01? Respuesta, sí. Por lo que tanto a nivel de confianza del 95 como a nivel de confianza del 99%, el test es significativo. Existe, por tanto, diferencia entre el profesorado de primaria y el profesorado de secundaria. ¿Por qué no es correcta la respuesta A? Porque me dicen que para un nivel de confianza del 95% existen diferencias significativas entre niveles 3 de los dos grupos, lo cual es cierto, observándose un tamaño del efecto mediano. Eso es mentira, he visto que el tamaño del efecto era grande. ¿Por qué la C no es correcta? Pues me dicen que para un nivel de confianza del 95% existen diferencias significativas entre niveles 3 de profesores de primaria y de secundaria, lo cual es cierto, observando un tamaño del efecto grande. Hasta ahí vamos bien, pero sigue diciendo más. Examinando las medias muestrales se aprecia que el nivel de estrés es superior en los de primaria. Eso no es cierto. El nivel de estrés es superior en los de secundaria.
Por lo tanto, si leo la única que me queda, que es la B, veo que se va a adecuar a las tres cuestiones o las tres afirmaciones ciertas. Para un nivel de confianza del 99% existen diferencias significativas entre el nivel de estrés de ambos grupos, lo cual es cierto. Además, el tamaño del efecto es grande, es cierto, lo acabo de ver en la pregunta 6, y examinando las muestras, es decir, mirando aquí, lo que se aprecia es que el nivel de estrés es superior en los profesores de secundaria, lo cual también es cierto. Por lo que la respuesta correcta sería y es la B. Un poco difícil o un poco fácil de meter la pata, por decirlo de otra manera. 8. Teniendo en cuenta todos los cálculos realizados en las preguntas anteriores, señale qué supuesto es necesario asumir cuando voy a realizar cálculos, pero que no ha sido comprobado el llevar a cabo el contraste de hipótesis para examinar la diferencia de las medias entre los dos grupos. El de homocelasticidad, no. Con el supuesto de homocelasticidad se tiene que dar en el ANOVA, es decir, cuando tengo tres o más grupos. De hecho, es uno de los contrastes que he hecho para ver si existe o no una diferencia significativa entre la varianza, entre la variabilidad de los dos grupos. El contraste de felicidad no es de este y es el contraste de normalidad. Las puntuaciones de la variable que estoy midiendo, nivel de estrés, en la población, se han de distribuir de forma normal. Pregunta teórica. La respuesta correcta sería la B. Como siempre digo, caso de duda de alguna pregunta teórica, si no lo tienes claro si vas al límite, mejor no te la pones. Pregunta 9. En un contraste de hipótesis sobre dos medias, si la magnitud del efecto es grande, pues esta es también pues un poco a lo mejor de dejártela en blanco, ¿vale? Yo voy a ser sincero. Vuelvo a decir que el tamaño del efecto, la magnitud del efecto que llama aquí es la diferencia que existe en la población entre los dos grupos, ¿vale? Caso de que la haya. Ya he demostrado en este caso que la hay, pues el efecto es, el tamaño del efecto es cuánto es esa diferencia. Grande, según hemos visto. Pues me dice en el apartado A que necesariamente la diferencia entre las dos medias es significativa. Pues no tiene por qué, porque el que la diferencia entre las dos medias sea significativa depende de la muestra que yo coja. Puedo tener la mala suerte de coger dos muestras que me lleven a la conclusión de que la diferencia entre las medias no sea significativa, cuando en la población la diferencia lo sea y el tamaño del efecto también lo sea. Es decir, que lo que ocurre con una muestra no significa que sea lo que represente o se corresponda con la realidad. B, el tamaño de las muestras ha de ser grande. Pues eso es mentira. Es una de las cuestiones que uno tiene que tener claro cuando habla del tamaño del efecto, y es que este es independiente del tamaño de la muestra. Es algo que es intrínseco a lo que ocurre en la población. Y C, la diferencia de medias puede ser significativa o no. Efectivamente, eso va a depender de la muestra, dependiendo del tamaño de las muestras. Pues sí, dependiendo del tamaño de las muestras, la diferencia puede ser significativa o no. Respuesta correcta, yo pondría la C. Cambiamos de situación, también sencilla, ¿eh? Me dicen que con el objetivo de analizar el efecto del tipo de tratamiento y del sexo sobre el rendimiento físico, pues os digo lo mismo que la de antes. Simplemente en esa parte del primer párrafo ya me han dicho cuál es el objetivo que voy a tratar de ver. Voy a ver si los dos factores, tipo de entrenamiento, que cuando ahora después lo lea despacio veré que son de tres tipos: fuerza, resistencia y mixto, es decir, es una variable categórica que tiene tres niveles o categorías, y el sexo, que es otra variable que también tiene dos niveles o categoría, hombres y mujeres. Pues voy a tratar de ver si esos dos factores son significativos, producen diferencias significativas en relación con la variable dependiente que va a ser rendimiento físico. Vale. Sigo leyendo. Se contó con una muestra compuesta por 18 participantes, 9 mujeres y 9 hombres, y cada uno de estos dos grupos, es decir, cada una de las 9 mujeres y o de los 9 hombres, se dividió en tres subgrupos. A los tres primeros le aplicamos el entrenamiento de fuerza, a los tres siguientes de resistencia y a los tres siguientes mixtos. Es un diseño, por tanto, equilibrado. En cada uno de los grupos hay tres sujetos y, pues si no quedó suficientemente claro, aunque ya lo dijo, la variable dependiente fue la mejora del rendimiento físico, medida como el porcentaje de incremento obtenido en una prueba de rendimiento físico tras el periodo de entrenamiento. Vale, pues una variable que es numérica, continua, porcentaje, y lo que me dan, como veis, son todas las razones básicas. Las razones básicas obtenidas fueron la A, la B, A por B, la I y la T, reflejando en la siguiente tabla las medias obtenidas para cada combinación de niveles. Es decir, que este 20 que aparece aquí
fue la media de resistencia de las 3 personas que estaban, las 3 mujeres, vamos a hablar con propiedad, que realizaron el entrenamiento de resistencia. Este 90 es la media que obtuvieron de mejora en el rendimiento las 3 mujeres que realizaron resistencia, etcétera, etcétera. Hombre, simplemente observando 20-90, 90-20, pues lo que veo es que la interacción va a ser significativa. Es decir, el hecho de que estemos en uno de los grupos del nivel B, del factor B, como veis, altera lo que ocurre con el otro. Sin anticiparme a lo que sigue, tengo que tener claro que el alfa es 0.05 y que estamos ante un diseño en el cual voy a tratar de ver si dos factores, tipo de entrenamiento y sexo, digo factores porque son variables categóricas, cada uno tiene solamente el primero 3 niveles, el segundo 2, producen alguna diferencia significativa en relación con la variable dependiente rendimiento físico. Tipo de entrenamiento tiene 3 niveles, como ya hemos dicho, y el sexo tiene 2 niveles. Por tanto, estaríamos ante una ANOVA en el que tengo que evaluar. ¿Qué es lo que tendré que evaluar? Pues tendré que evaluar si el primer factor es significativo, si el segundo factor es significativo y si la interacción es significativa. Esto es lo que tendré que evaluar. El que el primer factor sea significativo significa que la media de mejora del rendimiento físico es distinta cuando utilizo fuerza que cuando utilizo resistencia o que cuando utilizo mixto, al menos para una de las parejas. ¿Qué significaría que el factor sexo fuese significativo? Pues que la media para los hombres sería distinta que la media para las mujeres, hipótesis nula que fuese igual, vuelvo a repetir lo que antes os dije, siempre el distinto lo lleva a la hipótesis alternativa, y en cuanto a la interacción, el que la interacción sea significativa, pues significa que existe interacción. Hipótesis nula, pues que no exista interacción. Vale. Para calcular el estadístico del contraste, siguiendo el árbol de decisión del que ya hemos hablado tantas veces, como quiera que las muestras son independientes y hay 2 o más factores, esta sería la manera de calcular el estadístico del contraste, ojo, para el factor A, porque en realidad tendría que calcular para cada uno de los factores, otro para el B y otro para la interacción. Y también es importante que después lo digamos, que con independencia de que en el contraste parece bilateral cuando veo las hipótesis, en realidad el procedimiento ANOVA lo que va a hacer es ver si existe diferencia entre la variabilidad debida o explicada por el factor y la variabilidad no explicada por el modelo, que se llama la variabilidad del error. Es decir, que la idea es que el test va a ser significativo cuando esta proporción sea suficientemente grande. Suficientemente grande de acuerdo a los valores que me van a dar, valores críticos, la tabla de la F de Snedeker-Fisher. Con menos rollo, me dan todas las razones básicas y lo que voy a obtener es, siguiendo el formulario, la suma de cuadrados. Eso es fácil, es simplemente coges la calculadora y esto es lo que yo obtuve de las 5 sumas de cuadrado. Pasamos ya para calcular finalmente el estadístico del contraste, pues poner las diferentes fuentes de variación. La primera fuente de variación es el tipo de entrenamiento, la siguiente es el sexo, después es la interacción entre el tipo de entrenamiento y el sexo, por último el error digamos que es la parte de la variabilidad que no es explicada ni por el primer factor, ni por el segundo, ni tan siquiera por la interacción. Y por último, el total. Suma de cuadrados, la que obtuve en la diapositiva anterior, todas estas que he plantado aquí. Grado de libertad, fácil. Las correspondientes al factor A, como quiera que tenía 3 niveles, 3 menos 1, 2. La del factor B, B menos 1, B era 2, 2 menos 1 que es 1. Aquí sería A menos 1 por B menos 1, pues 2 por 1 que es 2. La del error sería A por B, 3 por 2, 6 por N menos 1, 2. Recordad que en cada uno de los... La N lo que representa es los individuos que hay en cada uno de los subgrupos, en cada uno de los grupos. ¿Cuántos grupos tengo? Pues tengo 6 grupos, ¿eh? En el grupo, por ejemplo, primero, mujeres que hacen entrenamiento de fuerza, pues hay 3 individuos. ¿Por qué? Porque las 9 mujeres que había en la muestra las dividía a partes iguales, 3 fuerza, 3 resistencia, 3 mixto. Por lo tanto, la N vale 3. Esto vale 12. Y por último aquí sería A que vale 3 por B que vale 2, 3 por 2, 6, por 3, 18, menos 1, 17. Para calcular la media cuadrática lo que tengo que hacer es dividir la suma de cuadrados entre los grados de libertad. Y por último, para calcular el estadístico de cada uno de los contrastes, divido la media cuadrática que explica la variabilidad explicada o debida a ese factor entre la del error.
50 dividido entre 100, que es 0,5, ya puedo anticipar, fijaros que esto no va a ser significativo, porque para que sea significativo el 50 en relación con el 100 debería ser suficientemente grande, es más pequeño, con lo cual no va a ser significativo. El sexo, 0 entre 100, 0, pues muchísimos menos. Y este, al menos aparentemente, 7.350 entre 100, 73,5, sí que lo va a ser. ¿Qué tendría que hacer para ver si eso que dije en la anterior diapositiva como conclusión es cierto? Calcular los valores críticos. ¿Con qué nivel de exigencia? 0,95. Claro que aquí es 0,05 el alfa correspondiente. Me voy a la F de Snedeker-Fisher. Los grados de libertad son 2 y 12 y 1 y 12 en cada uno de los casos, por lo que los valores críticos podéis ver que son 3.885, el del 2,12, este de aquí, y 4.747, el del 1,12. Aquí he puesto los valores críticos y la respuesta o la pregunta es, no olvidéis que el test es siempre unilateral derecho, porque lo que trato de averiguar es si esta proporción, esto entre esto, es suficientemente grande. Y eso va a ser cuando este valor sea mayor que el valor crítico. 0,5 no es mayor que 3.885, el test no es significativo, con lo que la respuesta correcta es H sub 0. No hay evidencia estadística a partir de los datos muestrales para decir que el tipo de entrenamiento produce efectos diferentes en la mejora del rendimiento físico. El sexo, pues exactamente lo mismo. El 0 que obtengo no es superior que el 4.747, por lo que tampoco hay evidencia para decir que hombres o mujeres tengan un efecto sobre el rendimiento físico. Interacción sí que es significativa. Fijaros que el 73,5 es claramente superior que el 3.885, por lo que la respuesta es que de las tres fuentes de variación, la única que es significativa es la interacción. Una vez que tengo todas la tabla nova, paso a responder las siguientes preguntas de una manera que espero que sea más o menos rápida. ¿Cuál sería la prueba estadística más apropiada para analizar el efecto del tipo de entrenamiento y del sexo sobre el rendimiento físico? Pues evidentemente, respuesta correcta sería la A, una nova de 2 factores con muestras independientes, evidentemente. El 11. Esto es una pregunta teórica. El modelo que subyace en este caso es pues, el que ahí aparece. Y el que ahí aparece digerido, cuando lo explicamos en clase, es, esto significa, o esto que está aquí es la puntuación de cada uno de los sujetos. En este caso es la mejora del rendimiento físico de cada uno de los sujetos. Pues eso va a ser un número que va a depender de la media total de los 18 participantes en el experimento, más otro valor que va a depender del tipo de entrenamiento, otro valor que va a depender del sexo, ¿vale? Otro valor que va a depender de la interacción y por último el error. El error es un valor específico, intrínseco de cada individuo y que no es explicable ni desde la perspectiva del tipo de entrenamiento, ni del sexo, ni del tipo de interacción. Siempre la manera de saber cuál es el modelo es no olvidar la media total y después ir recorriendo las diferentes fuentes de variación. Siempre que hablamos de fuente de variaciones, ¿en relación a qué? Pues en relación a esa media total. ¿Vale? No olvidéis la media total. Digo no lo olvidéis porque si olvidas la media total puedes caer en responder la C. Tú vas mirando aquí las diferentes fuentes de variación, ves que hay 4, 1, 2, 3 y 4, cuentas aquí las 4 y responde la C. No, variación debido a esas 4 fuentes de variación, valga la redundancia, pero respecto aquí, por respecto a la media de los 18 participantes. 12. La media cuadrática para el factor tipo de entrenamiento, ¿cuánto vale? Bueno, pues no nos confundamos, lo tenemos todo. La media cuadrática para el tipo de entrenamiento vale 50, por lo que la respuesta correcta sería y es la A. El estadístico del contraste para el sexo, pues igual, no nos equivoquemos. Para el sexo, el estadístico del contraste vale 0. Respuesta correcta sería la B. 14. En la nueva muestra resultados significativos, ¿para qué? ¿Para qué muestras significados significativos? Pues como dice la opción B, solamente para la interacción. Respuesta correcta, la B. 15. Los valores críticos para el tipo de entrenamiento, para el sexo y para la interacción son respectivamente, pues vamos a verlos por orden, pues la respuesta B. 3.885, 4.747 y de nuevo 3.885. Respuesta correcta, la B. 16. Los resultados obtenidos indican que, ¿qué es lo que indican? Pues que existe interacción. ¿Qué significa eso de que existe interacción? Pues lo que me dice la B, que existen
diferencias entre hombres y mujeres en función del tipo de entrenamiento. Es decir, que no existe per se diferencias entre hombres y mujeres, no, existe diferencias entre hombres y mujeres, pero en función del tipo de entrenamiento, ¿vale? La respuesta correcta sería la B. La A, la de no existen diferencias significativas en cuanto al tipo de entrenamiento y al sexo, tanto hombres como mujeres rinden igual en los diferentes tipos de entrenamiento, pues eso es mentira. Vuelvo a repetir lo de antes, aquí lo tengo, ¿eh? ¿Rinden igual hombres y mujeres en cualquier tipo de entrenamiento o en los diferentes tipos de entrenamiento? No. En el caso de la fuerza, rinden mejor los hombres que las mujeres, y en el caso de la resistencia se altera, y además se altera de la misma forma, el mismo número, 90 mujeres, 20 hombres, y empatan en el mixto, con lo cual evidentemente que la A no es cierta, y la C, las mujeres obtienen mejores resultados que los hombres en entrenamientos mixtos, pues hombre, es mentira, obtienen los mismos. Y en los de resistencia mejores resultados, eso sí es verdad, pero los mixtos no, obtienen los mismos. Por lo que la respuesta correcta es la B. 17. Para estudiar la interacción por efectos simples, me pregunta ahora, no tiene sentido hacerlo porque no hay diferencia significativa para el tipo de entrenamiento y tampoco para el sexo. Tenemos que utilizar la matriz AB mostrada en la tabla 1. C, tenemos que utilizar la matriz AB que podemos calcular a partir de los datos de la tabla 1. Pues es un poco, es fácil, si yo miro la tabla, ¿vale? Para estudiar la interacción por efectos simples, cuando yo miro el formulario, pues esto es lo que veo, ¿no? Y los ingredientes que aparece, fíjate que son A, N que los he calculado, pero aparecen los A sub bis y los B sub bis. Si miro más hacia arriba, los A sub bis y los B sub bis los obtengo de la matriz AB, que a su vez obtengo de la matriz de sumas. Matriz de sumas, ¿eh? Cuidado, que es muy fácil caer en los datos que me da el problema, pero estos datos que me da el problema no es la matriz de suma. Cuidado que es la matriz de las medias. Muy fácil caer, ¿eh? A partir de la matriz de suma yo podría calcular la matriz de las medias. ¿Cómo? Pues hombre, si yo sé que la media es la sumante total, pues para calcular la matriz de medias, pues ¿qué es lo que hago? Pues dividir la suma entre el total. Para calcular la suma, ¿qué es lo que tendré que hacer? Pues multiplicar la media, que es lo que me dan por el total. Es decir, que yo tendría aquí las matrices de sumas y trabajando con ellos, lo voy a repetir, podría hacer todo el proceso. Por lo que la respuesta correcta es que para estudiar la interacción por efectos simples, tengo que utilizar la matriz AB que puedo calcular a partir de los datos que me dan en la tabla. Es también una pregunta fácil de caer, ¿vale? Por decirla de las que uno puede meter la pata. De las que yo, como yo os digo, en la primera pasada la dejas y pasas a la situación 3. Cuando te sobra tiempo, si es que te sobra, vuelves a ellas. Situación 3. Fácil también creo yo, ¿eh? Me dice que, bueno, muchos me habéis dicho que no lo consideréis igual que acabo de decir, muchos os ha parecido muy difícil, bueno, vamos a irla viendo. Me dice que un investigador está interesado en estudiar la depresión en estudiantes universitarios y la influencia que ejercen sobre ella la ansiedad A y el apoyo social percibido AS, ¿vale? Bueno, pues en la primera línea también me han dicho cuál va a ser el objetivo del estudio, ver si las dos variables independientes, ansiedad y apoyo social, producen algún efecto sobre la variable dependiente que va a ser estudiar la depresión. Y yo lo voy a plantear, puesto que las variables son numéricas, no hay más que ver aquí que tengo de ellas media y cuasivarianza, pues lo voy a estudiar mediante un análisis de regresión. Si sigo leyendo, lo que me dice después es qué variables o puntuaciones utilizo para medir cada una de las tres variables. Lo leo despacio, tampoco es que tenga mucho interés, pero me lo dice. Para medir la primera variable utilizo la puntuación total del inventario de depresión de Beck BD1-2, me alegro mucho. La puntuación total del inventario de ansiedad de BA junto con la puntuación total de apoyo social percibido como variables independientes. Bueno, fíjate que ahí, con independencia del rollo que me ha metido, sí que me está diciendo cuál es la variable dependiente, que es la depresión como variable dependiente, y las dos variables independientes o predictoras, que es también como se le llama en este contexto, van a ser las otras dos, la ansiedad y el apoyo. Me dicen que la muestra es de 150 estudiantes universitarios y los datos que tengo aquí son las matrices de correlaciones y otra matriz, otra estructura en la que me dan la media y la cuasivarianza de cada una de las tres variables. Me dicen
que el grado de exigencia ahora sube al 99%, alfa igual a 0,01 y tengo que contestar a todas las preguntas. Bueno, importante de un diseño de regresión o correlación, ¿cuál es la variable dependiente? Me lo han dicho, aquí me lo dicen, variable dependiente es lo que yo normalmente llamo I, que es la depresión o la ansiedad, y las dos variables independientes, la primera, la ansiedad, la segunda, el apoyo social, ¿vale? Depresión depende en principio de la ansiedad y del apoyo social. Importante también lo que me dan las matrices o los datos correspondientes a la media y a la desviación y a la cuasivarianza, perdón, de cada una de las tres variables. Yo lo he puesto aquí para no confundirme con las letras, la D en la I, variable dependiente, la primera de las variables independientes o predictoras es la A, la segunda es la X sub 2, AS. Y en cuanto a las correlaciones, R y 1 que aparece en el formulario es lo que indica la correlación entre la variable dependiente, es decir, la depresión, y la primera de las variables independientes, la ansiedad. Por la correlación que hay entre la depresión y en la ansiedad, tal y como puede ver aquí, es 0,60. Esto significa, como sabéis, que cuanto más sea el grado de ansiedad, mayor es el grado de depresión, ¿no? En cuanto a la RI2, lo que representa es la correlación que hay entre la variable dependiente, que es la depresión, y la segunda de las independientes, apoyo social. En este caso podéis ver que vale menos 0,50, lo cual significa que cuanto mayor es el apoyo social, menor, tiene su sentido, es la depresión. Y por último, R12, os digo lo que vais a encontrar en el formulario cuando ahora vayamos, es la correlación entre las dos variables independientes o predictoras. Menos 0,35. Cuanto mayor es el apoyo social, menor es el grado de ansiedad. También es negativa. También tiene su lógica de que sean esos los datos. Bien, con independencia de que ya tenemos encuadrado el problema, la 18 es en cuál de las dos variables independientes es mayor el porcentaje de varianza asociada con la depresión. Para calcular el porcentaje de varianza asociada con cada una de las variables, lo que tengo que calcular es si me voy a una variable dependiente, porque me dice de cada una de ellas por separado. Pues me tengo que ir a R cuadrado XY, coeficiente de determinación. Fíjate que aquí lo que te dice es la proporción, la parte de la variabilidad de Y, que es explicada por la variabilidad de Y', por la variedad de la regresión. Esto es lo que te tienes que saber. La parte de la variabilidad de la variable Y, que es explicada por cada una de las independientes, la obtengo calculando el R cuadrado I1 y el R cuadrado I2 respectivamente. Coeficiente de determinación, ¿vale? Coeficiente de correlación al cuadrado. Como quiera que R1, aquí tengo los datos, era 0,60, el R cuadrado I1 vale 0,36. ¿Qué significa en tanto por ciento? Pues que el 36% de la variabilidad de la depresión es explicado por la variabilidad de la ansiedad. En cuanto a la segunda, pues el 25% de la variabilidad de la depresión se expresa o se explica a partir del apoyo social. ¿Cuál sería entonces la respuesta de la pregunta A? Pues evidentemente sería la ansiedad, en la que explica la que tiene una varianza asociada con la variable dependiente mayor y además lo que me explica del 36%. 19. ¿Son significativos los tres coeficientes de correlación de la tabla 2? Cuando dice los tres coeficientes son estos tres que veo aquí. Bueno, si me voy de nuevo en los contrastes que puedo llevar a cabo en relación con la correlación y regresión, para ver si el coeficiente de correlación es significativo, es decir, si es significativamente distinto de cero. Cuando me preguntan si es significativo, me están preguntando eso. Si es significativamente distinto de cero, pues el estadístico que tengo que calcular, tal y como he visto en la diapositiva anterior, es uno que está basado en la t-Student. La manera bien sencilla, en el numerador va el coeficiente de correlación por la raíz de n menor 2 y abajo va la raíz cuadrada de 1 menos r cuadrado xy, coeficiente de determinación, es decir, el cuadrado del de arriba. Voy a centrarme en primer lugar a ver si es significativa la correlación entre la ansiedad y la depresión. No solamente la muestra, estoy estudiando en la población. El estadístico del contraste, si sustituir, me va a quedar 9,1241. Es un contraste que, como veis, es bilateral. Y lo que voy a hacer es calcular los dos valores críticos que delimitan la zona de aceptación o de rechazo con los niveles que veo en las respuestas, 95 y 99%. Tened cuidado que yo veo aquí alfa 99%, 0,99, pero aquí en las opciones de respuesta también me aparece el 95%.
Como tengo una t cuadrado con 148 grados de libertad, a partir de 100 sabéis que la t de Student la puedo aproximar mediante una normal 0,1. Me voy a la tabla de la normal 0,1. Para calcular este de aquí, la probabilidad que se acumula hasta él es 0,975, no 0,95, que sería solamente esto, con lo cual el valor, como veis, es 1,96. Este sería menos 1,96. Y los límites del intervalo de confianza con probabilidad 0,99 van desde menos 2,575 a 2,575, ¿vale? Como quiera que el valor de la T es 9,1241, pues evidentemente, ¿qué podemos decir? Pues que la correlación es claramente significativa, con un nivel de confianza de 99%, sobra decir que también lo sería el 95%, si cae fuera de este, con mayor motivo en relación con este. Por lo tanto, la correlación entre la primera variable independiente y la dependiente, o entre la variable predictora y la que voy a predecir, es significativa. Vamos a hacer ahora lo mismo, pero con el apoyo social y la depresión, ¿vale? Entre x sub 2 e y. Fórmula la misma. Lo único es que tengo que utilizar, evidentemente, este menos 0,50. Si hacéis la cuenta me queda menos 7,024. Sobra decir que los valores críticos son los mismos, y en este caso el menos 7,024 cae en esta zona y en esta. Es decir, tanto con un nivel de confianza del 95 como del 99%, es la correlación en la población también es significativa entre la variable dependiente y la segunda de las variables independientes. Y para concluir, vamos a ver si existe o no también una correlación significativa en la población entre las dos independientes. Tengo que coger ahora este menos 0,35. El valor que obtengo de t es menos 4,545, pues igual que antes. ¿Cuál sería entonces la conclusión? Pues que la correlación es significativa entre las tres parejas que puedo formar. ¿Son significativos los tres coeficientes de correlación? Sí. 20. La proporción de varianza de la variable dependiente explicada por las dos variables independientes de manera conjunta, es decir, aquí ya son de manera conjunta, pues eso es cuando yo cojo la correlación de dos variables, lo que se llama el coeficiente de correlación múltiple. Por definición, el coeficiente de correlación múltiple lo que explica es la parte de variabilidad de la variable dependiente que está asociada o que está explicada, como quiera decirlo, por una combinación lineal de manera simultánea de las dos variables independientes. Esta es la manera de calcularlo, esta fórmula es la que voy a utilizar aquí. Tengo todos los ingredientes, se trata simplemente de no liarse con los menos, ¿vale? Coger bien la calculadora y a mí me queda 0,4558, redondeando a tres decimales, 0,456, respuesta correcta es la C. De manera conjunta, si lo quisiese expresar en porcentaje, el 45,6% de la variabilidad de I es expresada por una combinación lineal o de forma simultánea por las dos variables independientes. 21. Considerando únicamente el apoyo social percibido como variable dependiente, se podría pronosticar que con cada aumento unitario de la escala MSPS se espera un aumento con cada descenso unitario, con cada aumento unitario, vale. Lo que hace mención esa pregunta, si la ley de espacio, es que cuando yo calculo la pendiente de la recta de regresión, el valor de esa pendiente, es decir, la b, lo que representa es lo que se incrementa, lo que varía la variable dependiente por cada unidad que aumenta la variable independiente, ¿vale? Lo concreto con el ejemplo. Esta sería la ecuación de la recta de regresión, pues el valor de la b lo que me dice es por cada valor que aumenta x, lo que aumenta o disminuye la y. Por lo tanto, para poder responder a la pregunta, tengo que calcular la pendiente de la recta de regresión. Cuidado de no equivocarse, ¿eh? Considerando únicamente el apoyo social como variable independiente. Apoyo social, a ver si me voy a quedar con la de arriba, ¿eh? Tengo que calcular entonces, en este caso, el valor de la B, aquí tengo la fórmula, RXY dividido entre SI, entre la proporción de SI entre SX, ¿vale? Y lo que tengo que hacer es el problema, bueno, RXY evidentemente sería con el lenguaje del problema RI2, ¿vale? RI.2, que es menos 0,50. Tened cuidado de coger la que es, ¿eh? La correlación entre la variable y la segunda de las independientes.
Este numerito de aquí lo tengo, sería menos 0,50. Me falta ahora calcular en la fórmula la varianza de I. Uno diría, vale, pues lo tengo rápido, lo tengo aquí. No, cuidado, esa es la cuasivarianza. ¿Eh? Hay una fórmula en la primera página del formulario que te dice cómo se relaciona la varianza y la cuasivarianza. Esta es la fórmula. Para calcular la varianza, en este caso, el n que está multiplicando pasaría dividiendo. Por lo tanto, me quedaría n-1 por s cuadrado n-1 entre n. Utilizando esta fórmula, la varianza de la variable i es 149 por 81 entre 150. Si cogéis la calculadora, eso va a salir 80,46. La varianza de la segunda variable dependiente, pues he puesto aquí el 2, sería análogamente esta de aquí. Pues sería 149 por 144 entre 150. La cuenta, si hacéis, es 143,04. Por lo tanto, la b, la pendiente de la recta de regresión, vale menos 0,375. E importante es el significado, como os decía antes. Eso se representa que por cada unidad que aumenta el apoyo social, la depresión disminuiría, porque esto es negativo, 0,375 unidades en la escala que la haya medido, por lo que la respuesta correcta sería la C. Con cada aumento unitario en la escala MSPS, que es en la que yo he medido el apoyo social, se espera un descenso de 0,375 puntos en el inventario BD12, que es en lo que he medido la depresión. 22. Utilizando un modelo de regresión lineal simple, el pronóstico para la depresión de una puntuación igual a la media aritmética en el inventario BAI es aproximadamente igual a, bueno, pues tengo que utilizar la escala de regresión, pero teniendo mucho cuidado. El inventario BAI, la pregunta es, ¿qué variable utilizar? ¿Esta o esta? Pues el inventario BAI, si lo miráis, es justamente el que utilizo para medir la ansiedad. Por lo tanto, yo sé cuál es la puntuación que he obtenido en la ansiedad, en concreto la media aritmética, es decir, que en ansiedad esa persona ha tenido 16 puntos, que es la media, y lo que me preguntan es cuál va a ser su puntuación en depresión. Bueno, tengo que calcular la ecuación de regresión, está en la recta de regresión, la B y B sub 0 son los ingredientes que yo necesito, la pendiente y la ordenada en el origen o el intercepto, y desgraciadamente tengo que volver a calcular todas las cuentas. Tengo que calcular, para calcular la pendiente, el coeficiente de correlación lineal. Cuidado de no equivocarme, tengo que coger el coeficiente de correlación lineal entre i.1 y la primera variable, es decir, tengo que coger este 0,60. Cuidado, tengo que coger el que es. Para calcular la varianza de I no hace falta que repita todas las operaciones, ya la calculé antes, 80,46. Y para calcular la varianza de la primera variable dependiente, pues tengo que calcular pues esta fórmula de aquí, de nuevo, la que antes os conté. ¿Vale? Voy a poner para atrás. Esta de aquí, de nuevo. Utilizo esa nueva fórmula y de esa manera obtengo que la B sustituyendo vale 0,675. La ordenada en el origen, muy fácil una vez que saqué la B. Media de la variable i menos b por la media de la variable x. Media de la variable i, que vale 18, menos b, que acabo de calcular, por media de la variable x. Vuelvo a insistir, x la que estoy utilizando, que es la ansiedad, 16. Y ese valor me queda 7,2. Una vez que ya tengo la recta de regresión, que sería esta, pues esta recta lo que me permite estimar es, a partir de la ansiedad, los valores de la depresión. Como quiera que me dicen que la persona sobre la cual me están preguntando tiene como puntuación de ansiedad el correspondiente a la media, es decir, 16, el valor que le correspondería de depresión sería sustituyendo 18. 18 unidades es el valor estimado correspondiente a la depresión que tendría esa persona. Respuesta correcta sería y es la C. 23. Utilizando un modelo de regresión lineal múltiple que incorpore a las dos variables independientes, la proporción de varianza no explicada de la variable dependiente vale, bueno, pues casi que lo hicimos antes. Fijaros que yo antes calculé el coeficiente de correlación múltiple r cuadrado i 1, 2, que valía 0,4558. Pues justamente, si esto representa la parte de la variabilidad de la variable dependiente explicada de forma conjunta por ambas independientes o por ambas variables predictoras, la parte no explicada pues sería 1 menos. El coeficiente de alienación múltiple, podríamos decirlo.
Si hacéis la cuenta, eso queda 0.5442. Redondeando a 3 decimales, la respuesta correcta sería y es la B. Llegamos casi al final y esta es la única que yo, a ver, no es que discrepe, yo no digo que discrepe, sino es la única que yo no creo que esté bien, no sé, porque no he visto después las soluciones o matizaciones que se ha hecho por parte del equipo docente, pero bueno, o sea, hace mención a lo que es la correlación semiparcial. Recordad que la correlación semiparcial lo que hace es ver cuál es la parte de variabilidad de la variable dependiente que es expresada a partir de una de las independientes, quitando el efecto de la otra independiente sobre la primera independiente, ¿vale? Solamente sobre ella. Porque si quitase todo el efecto que esa segunda variable independiente provoca también en la dependiente, estaríamos hablando del coeficiente de correlación parcial. Es un poco lioso. Yo siempre que explico esto en clase os pongo siempre esta diapositiva. Fijaros que aquí tendría la variable i, que tendrá una variabilidad, parte de la cual se expresa por una combinación lineal de x sub 1 y x sub 2, lo que yo he dividido aquí como a, b y c. La a, digamos que solamente por x sub 1, la b solamente por x sub 2 y c de forma simultánea por las dos, digamos que sería la intersección. Bien, el coeficiente de semiparcial SR1, es decir, la parte de la variabilidad de i que es expresada por x sub 1 descontando el efecto sobre ella de x sub 2, sería este que veis aquí. Sería a dividido entre a más b más c más d, es decir, de toda la variabilidad de i, que sería a más b más c más d, de toda esa variabilidad, pongo solamente la que se debe a x sub 1, que sería esta, pero descontando el efecto que x sub 2 provoca en x sub 1, es decir, descontando este trozo. Esto de aquí que me quedaría. La parcial, pues en la parcial lo que hago es quitar x sub 2, el efecto que provoca en x sub 1, pero también el que provoca en y, es decir, que esta parte también la quito. Bueno, esto es una manera más o menos de verlo con diagrama de Venn. Me consta que hay gente que esto le diría todavía más, pero bueno, esta sería la idea. Importantes, bueno, ¿por qué lo dudo yo? Bueno, vuelvo a la de antes. A ver, la A evidentemente que no es, porque dice eliminando el influjo de ambas, en ambas, no, esto es mentira. Si elimino el influjo en ambas del apoyo social, estaríamos hablando de la correlación parcial de la ansiedad sobre la depresión. No es el caso. ¿Por qué tampoco sería la C? Eliminando el influjo en ambas del apoyo social percibido. Mentira. Y la B dice la relación que hay entre la ansiedad y la depresión, por ahora vamos bien, eliminando el influjo en esta última, y esto es lo que yo no veo claro, dice en esta última es en la depresión, y no, debería ser en la primera, aquí debería poner en la primera, eliminando el influjo en la primera del apoyo social percibido. Quito el influjo que tiene el apoyo social sobre la otra variable, sobre la ansiedad, no sobre la depresión. Pero bueno, si me tuviese que quedar con alguna, pues me quedaría con la B, porque la que tengo claro que no es ni la A ni la C. Aquí yo creo que se le ha ido un poquito lo de la primera y la segunda, pero bueno. Y por último, la 25. ¿Cuál de los siguientes supuestos ha de cumplirse en un modelo de regresión? El de heterocedasticidad, es decir, el que la variabilidad sea distinto del de la homocedasticidad, pues evidentemente que no. Independencia entre los valores estimados y prima y los valores de la variable independiente x, pues no, habría que decir casi lo contrario. O sea, lo que pretendo en un modelo de regresión es que los valores que yo estimo de la y' estén relacionados con los valores de la x. Y lo de la independencia entre los valores estimados y los errores de estimación, pues efectivamente, en el modelo de regresión, el error se considera todo aquello que no puedo explicar a partir de la regresión. Es decir, que el error es todo aquello que no está relacionado con lo que yo predigo, con I', por lo que la respuesta correcta es, y debería ser, la C. Y hasta aquí esta primera semana. No es especialmente difícil, como siempre hay algunas preguntas ahí, pues posiblemente de las que yo digo que habría que dejarse para el final. Si te sobró tiempo, vuelves. Si ves que va muy justo y que la prueba de suspende depende de ella, pues como siempre digo, arriesga o no arriesga dependiendo de la intuición que tengas o de la casi seguridad que tengas en alguna de ellas. Vuelvo dentro de un rato con la segunda semana.